Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola, hola a todos, amigas y amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo se encuentran este día, miércoles 27 de noviembre del 2013, a escasos días de la PSU? ¿Cómo están? Bien, mal, nerviosos, estresados. Ya se va a acabar todo esta temporada de nervios, de estrés, de incertidumbres, y podrán tener su merecido descanso y sacar las conclusiones de este proceso. Podrán productivizar esto de la mejor manera posible, ¿cierto? ¿Desde dónde nos ven este día? Desde Quillota, Temuco, San Bernardo, Viña, Macul, Iquique, Pudahuela, Arica, Temuco, Peñaflor, Lota, Chillán, Viña del Mar, San Miguel, Copiapó, La Serena, Putaendo, Arica, Chillán, Parral, los Himalayas, Talca, Temuco, Rancagua, Talca, Puerto Montt, Quillota, Serena, Concepción, Vallenar, Peñaflor, Conce, Quilpué, Temuco. Desde mi casa, Quintero, Tomé, Temuco, Gorbea, Santiago, Huechuraba, Maipú, Coronel, Serena, Conce, Curauma, Viña, Valdivia, Chuchunco, Catemu, Mongolia, Vallenar, Coronel, Quilpué. Desde el 2030. Viajó en el tiempo porque aún no le da el puntaje. ¿Cómo están? Coihueco. ¿Es la última vez que nos vemos? No, nos vamos a ver también el día de la PSU de lenguaje, porque nos vamos a juntar aquí en este espacio virtual a resolver la prueba, tratar de reconstruirla y atenuar las incertidumbres que los puedan estar apesadumbrando. ¿Cómo estoy yo? Yo estoy bien. Ustedes saben lo mucho que me gusta, disfruto esto de las clases online. Yo les agarro cariño, entonces me preocupo por ustedes. Quiero que les vaya bien. Ahora en este momento en eso estoy, pues tratando de productivizar lo que pueda hacer la clase de hoy. Entonces, ¿por qué no doy la PSU? Sí, pues voy a dar la PSU. Ya, miren. He pensado cómo podíamos productivizar la clase de hoy. Y lo que resolví fue lo siguiente. A principios de esta jornada, de esta larga jornada que fue el PREU, partimos revisando el ensayo de EMBRE 2013. Ahora me viene bien
para lo que yo pienso que nos puede servir, que revisemos el ensayo anterior y por medio de esa revisión podamos ir recordando algunos aspectos, algunos contenidos, algunas habilidades que en algún momento ya vimos, pero que es necesario volver a ver. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a resolver una prueba y por medio de esta resolución de la prueba tratar de repasar lo más que podamos y sobre todo incentivarlos a que aborden la prueba con confianza y tranquilidad. Ustedes saben que el estrés y la ansiedad es un factor que puede afectar en la concentración. Muchas veces nos equivocamos no porque no sepamos, sino porque hay factores psicológicos que nos impiden dar lo mejor de nosotros, todo lo que podemos. Entonces, me parece saludable que hagamos este ensayo del año 2012. Evidentemente podemos ir proyectando cada pregunta que veamos a alguna revisión somera de sus contenidos. Entonces, chicos y chicas, siendo las 6:38 de la tarde, nos disponemos a comenzar. A ver, estoy abriendo el material. Denme 2 segunditos. Hay una ventana que no logro. Ahí está. Ya. Entonces vamos a abrir el ensayo. No se desesperen, chiquillos. Yo entiendo que están ansiosos, pero la clase funciona mejor si es que todos nos relacionamos de forma más tranquila con respecto a las preguntas y a los requerimientos de cada uno. Piensen que son ciento y tantas personas las que están viendo la clase en este momento. Ya vamos a trabajar con el último ensayo PSU. Entonces el 2013 pareciera ser que es lo más adecuado. Seguramente ustedes ya han trabajado con este ensayo, pero nos permitirá profundizar aspectos. A ver, ¿cómo hago el zoom? Ahí. Ya. La primera pregunta es aquella que tienen en pantalla. A ver, me están dando mal esto. Yo también me pongo ansioso con la prueba, como pueden ver.
Ahí está, ya. Tenemos un fragmento de texto. Territorios dependientes. Puerto Rico. Conjunto insular de las Grandes Antillas, perteneciente a Estados Unidos y que comprende la isla de Puerto Rico y otras menores. La isla principal está atravesada por diversas cadenas montañosas y el clima es tropical con influencia de los vientos alisios. La población total se sitúa alrededor de los 3.800.000 habitantes, en su mayoría hispanos, y las densidades más altas se localizan en San Juan, la capital. ¿Cuál de las siguientes citas del fragmento corresponde a una definición? ¿Qué es lo que debería darnos una definición? ¿Qué pregunta responde a una definición, cierto? Como hemos visto, ¿qué es algo? A. La isla principal está atravesada por diversas cadenas montañosas. ¿Es una definición? ¿Qué dicen ustedes? No es, ¿cierto? Nos está indicando información sobre la isla principal, pero no nos responde al que es nada. Las densidades más altas se localizan en San Juan, no corresponde a una caracterización. Comprende la isla de Puerto Rico y otras menores, tampoco. D. Conjunto insular de las Grandes Antillas. Eso sí nos estaría dando una definición. Nos dice qué es. La E también nos indica características. La única alternativa que nos indica una secuencia discursiva de caracterización es la D, donde hay propiamente una definición. Entonces, la respuesta correcta es la D. ¿Esto a qué grupo de contenido? No, Constanza, la E no es una garantía porque no estamos frente a un texto argumentativo. Las garantías, este asunto de tesis, base, garantía, respaldo, es algo propio de los textos argumentativos. Aquí estamos en un tipo de texto que es un gran atlas. Los atlas, ¿a qué tipo de texto corresponden? Exactamente, como dice Pablo David y como dice M.F. Díaz, es un texto expositivo. Bueno, y en los textos expositivos es donde nos encontramos con secuencias de caracterizaciones, definiciones, clasificaciones, ejemplificaciones. ¿Por qué expositivo? Porque, como dice Constanza, su propósito es informar, transmitir información. Muy bien, chiquillos. Claro, los que saben la respuesta igual dejen que los que estén haciendo la pregunta la hagan. Si esto no es una competencia de quien dice primero la respuesta correcta. Así permiten que la clase funcione para todos. Plantas Medicinales de Chile es el nuevo sitio web que ya está listo para que toda la comunidad internauta pueda disfrutarlo. Se trata de una iniciativa de la Universidad de Concepción correspondiente al proyecto Explora de CONICYT. Plantas que curan, revista Conozca Más. Ya, aquí se nos pregunta por cuál es el emisor del mensaje anterior. Es la Universidad de Conce, es CONICYT, es revista Conozca Más, es Explora o es el sitio web Plantas Medicinales de Chile. El emisor, al ser, cierto, quien produce
el mensaje no es Plantas Medicinales de Chile, porque Plantas Medicinales de Chile es parte del contenido del mensaje. La Universidad de Concepción es parte del contenido del mensaje. Explora y CONICYT son parte del contenido del mensaje. Los que están produciendo el mensaje, ¿cierto?, son las personas de la revista Conozca Más. Así pues, como ya varios lo han establecido, la respuesta correcta es C. Veamos esta. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarete muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y aburrida. Tomás Carrasquilla en la diestra de Dios Padre. ¿Por qué la E no? Pregunta a veces. La E. Porque ¿quién produce el mensaje? Plantas Medicinales no produce el mensaje, es parte del mensaje. El emisor es el que produce el mensaje. El que produce el mensaje es Revista Conozca Más. Plantas Medicinales es parte del mensaje, no es el que lo produce. Ya, volvemos. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarete muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuera de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y aburrida. Tomás Carrasquilla en la diestra de Dios Padre. Seleccione la opción que, al agregarse al fragmento anterior, lo convertiría en un relato de ciencia ficción. Esta pregunta es entretenidísima, porque es un texto el que leemos que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. A. Soñó con una sociedad de máquinas inteligentes que vivían en paz. ¿Eso a qué tipo de mundo lo vincularía? La A. Un sueño, por lo tanto, sería onírico. Muy bien. B. Lo que nadie sabía era que Peralta había descubierto una vacuna milagrosa. ¿Eso qué sería? Cotidiano, ¿cierto? De hecho, el texto es realista cotidiano. El texto en sí mismo, ¿qué tipo de mundo configura? Es un texto realista, ¿cierto? Cotidianísimo. C. Al poco tiempo, el doctor del pueblo atestiguó que Peralta había enloquecido. ¿Qué tipo de mundo es la C? Cotidiano también. Vale, pregunta, ¿cuál es la diferencia de real y cotidiano? Cotidiano es una forma del mundo realista. El mundo realista es un mundo en el que simplemente lo que ocurre es lo que uno podría esperar que ocurriera en lo que el común de la gente considera realidad. Cotidiano, dentro del realista, es un mundo que refleja lo que es la vida diaria. D. Solía ir al establo a conversar con la vaca, que le respondía con seriedad. ¿Qué tipo de mundo es ese? Podría ser maravilloso o real maravilloso, incluso fantástico. No tenemos aquí mucha certeza, ¿cierto? Pero, como vimos la clase pasada y hace varias clases atrás, el maravilloso es un mundo en el que siempre hubo otra lógica, otras reglas que configuran lo posible. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es un mundo donde es normal que existan hobbits y que existan enanos. Bueno, yo me levanto en la mañana y veo un mago
haciendo figuras con el humo del cigarro y está súper bien, y después paseo y hay unos elfos, qué bueno, ¿cómo estáis? Me encuentro con el elfo y todo es normal, pues. Eso es maravilloso. En el mundo fantástico, en cambio, hay una especie de ruptura con el código de representación realista cotidiano. No es, a diferencia del maravilloso, no es un mundo donde siempre acontecen cosas diferentes de lo que la medianía entiende por realidad, sino existe un quiebre con respecto a las expectativas de la realidad, lo que hace que a menudo en el género fantástico ocurra que los personajes se pregunten: ¿será cierto lo que estoy viendo? ¿Me habré vuelto loco? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un quiebre con lo cotidiano, como la metamorfosis de Kafka. Súper bien, Pola. Alicia en el País de las Maravillas también es fantástico. Estupendo. Y lo real maravilloso es un mundo que pretende ser realista en el preciso sentido del realismo, en el que el realismo intenta dar cuenta de la realidad social, digamos, de la vida cotidiana de una determinada sociedad ubicada históricamente. Pero en lo real maravilloso, además de este afán de representación de la realidad, tenemos elementos que transgredirían el código de lo real. Sin embargo, no es género fantástico porque no hay impresión en los personajes. Se asume como normal. Un día se encontró con unos seres transparentes y se embarcó en su nave. Claro, aquí hay ciencia ficción, ¿cierto? Una nave con seres transparentes, unas tecnologías extrañas todavía no descubiertas ni conocidas en nuestra época. ¿Qué es el mundo utópico? Es la representación de un mundo, de una sociedad ideal. Evidentemente, ¿qué es lo que entiende una sociedad por utopía y por realidad? Va a depender del imaginario histórico y por lo tanto de las condiciones materiales en las que vive esa sociedad. Y lo contrario de la utopía, que es un género que se ha popularizado recientemente con ese nombre, es la distopía. Pavlov dice: mezcla lo cotidiano y lo mítico en una realidad única, el real maravilloso. Claro, algo así es. Acabo de explicar el utópico, amiga Danae. La distopía, aunque no aparece en la PSU, la distopía es lo contrario a una utopía, un mundo que se fue a las pailas. Nuestra sociedad mundial ya globalizada, que ya es bastante problemática, es peor que eso. 1984 es una distopía, muy bien. Totito, Tata. ¿Qué más? A ver. La noche boca arriba pertenece al género onírico. Yo creo que, no sé si es onírico o es fantástico, y eso es por lo abierto que es el cuento. La noche boca arriba, para los que no lo han leído, un cuento de Julio Cortázar, donde hay un tipo en la época contemporánea en la que está andando en moto y tiene un accidente. En ese accidente empieza a dormirse y tener visiones de que es un indígena que está arrancando de los aztecas en las guerras floridas. Entonces se despierta y está en la contemporaneidad, se duerme y está en las guerras floridas. Entonces, yo pienso que tal vez es fantástico en la medida en que cuando está durmiendo está de verdad viviendo en ese tiempo, pero es que es muy abierto ese cuento de Cortázar, como casi todo lo de Cortázar. Ya, miren este. Este está fácil.
El recurso propio de la narrativa contemporánea, que consiste en insertar el relato en un acontecimiento de un tiempo anterior a ella, se llama montaje, flashback, paralelismo, narración in media res o epígrafe. Flashback, ¿cierto? Como que aquí queda clarito. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ya, tienen varias dudas. Perfecto, porque para eso estamos, para resolver las dudas. Pucha, qué bueno, me encanta. Ya, ¿qué es in media res? In media res no es un recurso propio de la narrativa contemporánea. Es una manera de ordenar los acontecimientos dentro de un relato. Primero, saquemos los dos distractores más brígidos, que son los que no son recursos propios de la narrativa contemporánea. El paralelismo sí es un recurso propio, el flashback lo es, el montaje lo es. La narración in media res es una manera de contar una historia en la que tú partes desde el medio del relato. Por lo tanto, empiezas a contar, por ejemplo, empiezo a contar, hoy me había llegado una bala en la guerra. Entonces, empiezo a contar qué es lo que hice después de eso, y mientras voy contando eso, voy relatando cómo llegué a ir a la guerra. Montaje y paralelismo, sí, yo lo entiendo como lo mismo. El epígrafe en las noticias es el texto que aparece arriba del titular, y en los textos en general el epígrafe es la cita entrecomillada que precede a un texto. El montaje y el paralelismo yo lo entiendo como lo mismo, y aquí lo importante es que tengan en cuenta que el montaje es la narración simultánea de varias líneas narrativas que ocurren simultáneamente. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que Homero se corta un dedo, Lisa hace un robot, Bart descubre un lugar donde tienen escondidos petardos y fuegos artificiales, y Marge, no me acuerdo qué le pasa a Marge. Bueno, ahí hay algo así como un montaje. Se van desarrollando varias líneas paralelas al mismo tiempo. Que tienen cierta coincidencia entre sí. Todas llegan al clímax al mismo tiempo. Por supuesto, aquí la respuesta correcta es flashback. Analepsis, flashback y raconto. Por eso están preguntando ahora, ¿cierto? El epígrafe, yo entiendo que en la PSU se llama siempre epígrafe, amigo Trox. Ya, la analepsis comprende el flashback y el raconto. Es un concepto más general.
La analepsis es todo un movimiento narrativo en el que se hace un vuelco hacia el pasado. Cuando es hacia el pasado es analepsis. Cuando es hacia el futuro es prolepsis. Ahora bien, dentro de las analepsis tenemos dos tipos distintos. El flashback, que es una reminiscencia corta, rápida, y el raconto, que es un repaso pormenorizado del pasado. Ya, ahora una pregunta sobre texto argumentativo. La mención a un personaje reconocido culturalmente se utiliza en una argumentación cuando A. Permite analizar las causas de una situación. B. Se acepta su autoridad en el tema. C. Logra la generalización adecuadamente en el caso estudiado. D. Da cuenta de la validez de sus frases hechas. E. Se alude a criterios de carácter lógico. ¿Cierto? Esa mención a personajes reconocidos es un argumento válido cuando se reconoce que ese personaje es una autoridad en el tema, efectivamente. No vas a decir que un doctor es una autoridad en fútbol, como dice Chris 2095. Aquí no hay muchas más vueltas que darle. ¿Qué cosa quieren estudiar ustedes? ¿Hay gente aquí que esté interesada en la pedagogía? Psicología, derecho, medicina. Trox quiere ser vedeto. Tienes que ir mucho al gimnasio. Enfermería, publicidad, traducción en inglés, ciencias políticas, informática, química y farmacia, licenciatura en física, pedagogía en música, obstetricia. Slowy quiere estudiar pedagogía. Camila quiere estudiar pedagogía del lenguaje. Cami, psicología. Pedagogía en biología, analista programador. Tenemos de todo aquí. Pucha, qué bueno. El país va nutriéndose de tanta gente que se dedica a cosas distintas. El siglo XXI necesita profesionales capaces de enfrentar nuevos desafíos y traspasar las fronteras. Toma una decisión de futuro. Postula a pedagogía en educación básica bilingüe en la Universidad Mayor, que incluye lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales. Para más info, entra a umayor.cl. Pero es muy interesante saber que haya tanta diversidad entre ustedes y que esta clase pueda apoyar tanto a los que tienen inquietudes más parecidas a las que tengo yo, como las humanidades, la literatura, la filosofía, la historia, personas que quieren dedicarse a la comunicación, personas que quieren dedicarse a la ingeniería. Estupendo. Yo celebro la diversidad. Seguimos pues. 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados emplea un conector argumentativo de causa-efecto? Esta está más buena, ¿cierto? De hecho, está tan buena que me la voy a saltar porque la voy a dejar de pregunta desafío para que se tomen un tiempo para hacerla. Siete. Te quieres casar con Prisco y no me sorprendo. Paula, eres sabia. Prisco no se quiere casar contigo y también
es sabio. Prisco Capel. La situación amorosa referida en el texto anterior se caracteriza por la A. Búsqueda de la trascendencia amorosa de Paula. B. Ausencia de palabras para describir lo que siente Paula por Prisco. C. Transitoriedad del amor que muestra Prisco hacia Paula. D. Falta de correspondencia que manifiesta Prisco hacia Paula. E. Idealización que hace la Paula del Prisco. Aquí lo que tenemos son distintos motivos con respecto al tema del amor, ¿cierto? El tema es un campo semántico, un campo de significado mayor, amplio, el amor. Este tema se expresa en distintos motivos, que son formas más particulares que tiene de aparecer un tema. Por ejemplo, la alternativa A nos habla de la trascendencia amorosa. ¿Qué es la trascendencia amorosa o la trascendencia por medio del amor? La permanencia en el tiempo, ¿cierto? Más allá de la limitación de la vida humana, el amor como manera de salir de uno mismo y de ir más allá de uno mismo, de lograr otro estado del espíritu por medio del amor. ¡Ay, qué hermoso! La B, el amor como algo inacible, intratable por la palabra. Ausencia de palabras para describir lo que siente Paula por Prisco. El amor como algo que transgrede nuestra capacidad misma de comunicarlo. Ese motivo de amor no habla a la vez, como uno podría ver canciones románticas para cada una de estas. C. El tema del amor como transitorio, ¿cierto? El amor que se acaba. El amor que a uno le enciende las pasiones y luego muere, se marchita como una rosa. Otro motivo con respecto al tema del amor. Luego, la falta del amor, el tema del amor no correspondido. Otro motivo, ¿cierto? Cuando el amor se manifiesta en solo uno de los participantes. Esa es la correcta. Y luego la E nos habla del amor idealizado. El amor idealizado, ¿no es cierto?, es aquel que en base al enamoramiento se construye una imagen mental del objeto amado que difiere de la persona concreta. A todos nos ha pasado o conocemos gente que le ha pasado, que se enamora de una construcción mental y no de la persona real, de carne y hueso. Ay, no, si ella es perfecta, es la mujer más buena, más limpia y más olorosita que he conocido jamás. Le despoja de su humanidad, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta en esta pregunta de los motivos del amor es la 7. Son las 19 horas con 10 minutos. Vamos a ir a nuestra pregunta de desafío, que la voy a colocar como esta que dejé aquí porque me pareció interesante, para que se tomen el tiempo de leerla. Nos vamos a la pregunta desafío, que es presentada a ustedes por la Universidad Mayor. Queridos, queridas, amigos y amigas, nos vemos en 10 minutos más.
Ya. Para aprovechar mejor el tiempo, voy a terminar el break ahora. Ok. Ánimo, 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 ánimo. Vamos a la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Ya. La mujer divide la expresión de las emociones en los dos hemisferios cerebrales. Lamentablemente, el hombre las concentra en el derecho. Lamentablemente, ¿qué tipo de conector es? ¿Qué tipo de palabra es esa? Es un adverbio. Las palabras que terminan en mente son adverbios. Los adverbios son palabras que cumplen con la función de caracterizar al verbo. Son como los adjetivos caracterizan al sustantivo. Los adverbios caracterizan al verbo. Aquí caracteriza el concentra. Ahora lo saben. No expresa un conector de causa-efecto. Da una valoración, en cambio. Qué lamentable que los hombres solo expresemos las emociones en el lado derecho. Luego, D. Las jovencitas prefieren el lenguaje de intimidad, por lo que es frecuente que tengan diarios de vida. El hecho de que prefieran el lenguaje de intimidad es causa de que tengan diarios de vida, por lo que causa-efecto. Bien. C. En cuanto a los síntomas de vulgaridad, lo primero que se deteriora en un país con conflictos sociales es el humor. No, acá hay una enumeración de hechos. De hecho es al revés, ¿o no? A ver. Hay una relación de causa-efecto, pero el conector no es de causa-efecto. Si hay relación de causa-efecto, nos dice que en un país que tiene conflictos sociales, causa, se deteriora el humor. Efecto. Pero no tenemos un conector. Y la pregunta nos está pidiendo un conector de causa-efecto. Un conector tal como por lo que. D. Esta muestra artística no es de las mejores. Quizás valga la pena rescatar ciertos trabajos. Nada. Nueva York puede ser también un cálido rincón para los romances si se acierta con la cena, el teatro o los paseos adecuados. Qué bueno saberlo. Yo creo que mañana mismo voy a ir a Nueva York entonces, a tener paseos románticos, a ir al teatro e ir a cenar en Nueva York. Sí, en efecto, conector condicional. Nueva York puede ser un cálido rincón. El conector es sí. O sea, se tiene que cumplir la condición de que tú aciertes en este tipo de panorama.
¿Qué otro conector puede ser de causa-efecto? Por ello, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto también puede servir para concluir. En efecto, no, en efecto es un conector más afirmativo. No es tanto de causa-efecto. Ahora, un problema ético que se manifiesta en los medios de comunicación masivos es a. Irrumpir en la vida privada de las personas imponiendo conceptos y estilos de vida. ¿Pasa eso en los medios en la actualidad? Sí pasa, pues. Yo conozco gente que está súper asustada de salir a la calle, por ejemplo, porque ve en la tele que hay asaltos todo el rato, pues. Todo el rato delincuencia. Y sí, pues hay delincuencia, pues, pero no es que estemos en el mundo de Robocop. No sé si vieron Robocop 1, como en Detroit de Robocop, con los vagabundos, con moicanos punky ochenteros, en unos barriles con fuego y todo eso. No, pues no es así la realidad. Uno puede salir a la calle y todo eso, hay que andar con cuidado nomás. B. Propiciar el conocimiento ilimitado al mostrar diversas realidades. La tele propicia el conocimiento ilimitado. No, pues en ningún lado el conocimiento ilimitado no existe, pues. Nadie podría conocer ilimitadamente las cosas. C. Desconocer la existencia de clases sociales, etarias y genéricas con el fin de formar opinión pública. La tele desconoce la existencia de clases sociales, de diferencias de género y diferencias de edad. ¿O los medios masivos? No, pues, al contrario. Hay diarios, periódicos, que están orientados para un público de clases populares, otros diarios, otros periódicos que están orientados para las élites ilustradas, como LUN o La Cuarta, que tienen un público más popular, diario financiero, que requiere ser ilustrado y saber de economía casi para leerse, The Clinic, que es como un periódico orientado para gente de determinadas ideas políticas, que le gusta la lectura y el humor más irónico, etc. Entonces vemos que los medios, ya en la definición de su público y en los contenidos que crean, que hacen circular, ya están reconociendo diferencias de clases, de edades y de género. Por lo tanto, la C es falsa. La D representa la realidad imitándola con el fin de crear un mundo paralelo en el que los receptores puedan participar. Esto más o menos como lo que pasa en estos juegos virtuales y cosas así, pues. Pero no es una tendencia en los medios ni un problema ético propiamente tal. E. Exhibir situaciones extremas para obligar al público a la aceptación de ellas. No, más bien se expresan estas situaciones extremas para producir el rechazo del público,
como en estos reality shows de los carabineros. Está súper buena. Esta es una pregunta de texto argumentativo. ¿Calentamiento global, causa natural o fenómeno ocasionado? ¿Por qué se calienta la Tierra? El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del Sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes en la India. El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales, sino por acción antropogénica. En suma, somos nosotros los que debemos aportar en la reducción de la temperatura de nuestro planeta. Fuente, este sitio web, La Onda Verde. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la tesis del fragmento anterior? A. El dióxido de carbono se acumula en la atmósfera causando el calentamiento del planeta. B. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía. C. El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales, sino por acción antropogénica. D. Debemos aportar nosotros mismos en la reducción de la temperatura de nuestro planeta. E. En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes en la India. ¿Qué es la tesis? Es la idea principal que se quiere defender en un determinado discurso argumentativo. Entonces, la tesis tiene un contenido polémico. No es simplemente aportar información, no es dar un dato, no. La tesis es algo que es una opinión que se quiere defender ante otras opiniones que opinan lo contrario. En ese sentido, lo que se está defendiendo en este texto es que la responsabilidad del calentamiento global radica en los seres humanos contra aquella otra tesis que sostienen algunas personas que señala que el calentamiento global sería un proceso que está ocurriendo por causas naturales, es decir, que no tiene nada que ver con la polución, ni con el efecto invernadero, ni con el hoyo en la capa de ozono, ni con la emisión de dióxido de carbono. Por lo tanto, la idea que aquí se quiere defender es que el calentamiento global es producido por los seres humanos. De ahí se deriva de que nosotros podemos reducir la temperatura, pero eso se deriva de la tesis. Es la C la que enuncia la tesis, la D es una consecuencia de la tesis. Si nosotros somos responsables del calentamiento global, una consecuencia de ello es que nosotros también somos responsables de su disminución. Entonces, la respuesta correcta es la C, que es una antítesis, la idea que se opone a la tesis. La omisión no descuenta puntos, la equivocación hasta este año descuenta puntos.
Otra pregunta del amor. Andaban súper enamorados los profesores del DEMRE cuando construyeron esta prueba. Ay, goza corazón, goza a tu amaño, de la boca, del cuerpo y del cabello, solo un instante nuestro amor es bello. Después declina para nuestro daño lo que hicimos eterno y es engaño que apenas si fulgura su destello. Pedro Prado, nadie escoge su amor, fragmento. ¿Qué visión del amor predomina en los versos anteriores? Transitoria del amor, amor sensual o pasional, amor no correspondido, idealización del ser amado, amor como aproximación a la belleza. Algunos dicen A, otros dicen B, otros C. ¿Cuál predomina? ¿Hay amor sensual? Sí, hay amor sensual. Goza la boca, el cuerpo y el cabello, ¿cierto? El amor como un fenómeno sobre todo relativo a los sentidos, al disfrute corporal del objeto amado. ¿Está el amor sensual? Sí. ¿Está el amor no correspondido? No. ¿La idealización está? No. ¿El amor como aproximación a la belleza? Sí está. Solo un instante nuestro amor es bello. ¿La transitoriedad del amor está? Sí, está. Hay tres. Se encuentra presente la transitoriedad, se encuentra presente el amor sensual, se encuentra presente el amor como aproximación a la belleza. Pero nos preguntan por cuál predomina. Todo esto goza, ya, amor sensual. ¿Pero por qué goza? Porque dura un instante nomás. Porque después declina, porque queríamos que fuese eterno, pero en verdad fue solo un destello, la iluminación de una luz que se apaga. Aunque están esas tres versiones del amor, la que predomina es la idea de la transitoriedad. Nos aproximamos a lo bello, pero es transitorio. Lo disfrutamos sensualmente, pero es transitorio. O este amor que llega y se va. ¿Cómo? ¿Cómo qué cosa? Como el metro, que llega a la estación y después se va. Once. En la producción de un texto expositivo, ya, recopilar la información necesaria corresponde a la determinación del tema, revisión del texto, planificación del texto, precisión del objetivo del texto, escritura del borrador. Efectivamente, la recopilación del tema, a ver, la revisión viene después de la escritura, precisar el objetivo viene antes de la escritura, a la planificación del texto. A ver, déjenme asegurarme. ¿Saben qué? Me entró la duda. Creo que es la C, pero me entró la duda razonable. Es la C. Perfecto.
el objetivo se precisa cuando uno ya tiene la información, uno ya tiene la idea de lo que va a hacer. Ya está ahí listo. Sin haber recopilado la información, ¿cómo vas a poder precisar el objetivo del texto? Para los que pensaban que era la de chiquillo. Aquí es orden lógico nomás, po. Es que va antes. Juan Pablo y Susana se detienen frente a la carpa de un circo. Desde un parlante se escucha una voz que invita a asistir al espectáculo. Señala los horarios e indica los precios de las localidades. En la comunicación que aquí se produce, el canal y el código son, respectivamente, el parlante y las palabras, la invitación y los sonidos, las ondas acústicas y la lengua castellana, la voz y los letreros del circo, el espectáculo circense y los anuncios. El canal es el medio físico, palpable, medible, mensurable con instrumentos, por el cual se transmite la información. El código, en cambio, es el sistema de signos al cual se acude. ¿Cuál es el sistema de signos? Es la lengua. En este caso, la lengua castellana. Tenemos que el código es la lengua castellana, lo sabemos porque el texto está escrito en castellano y los personajes tienen nombres hispánicos, etc. El canal es el medio material físico por el cual se transmite el mensaje. En este caso, el canal son las ondas acústicas. Si fuese un letrero donde está escrito, ¿cuál sería el canal? Las ondas acústicas se miden, pues se pueden grabar, se pueden registrar, grabar, analizar. El canal sería el canal visual de un letrero. Sí, pues las ondas son físicas, pues. Si no, no podrían ser registradas. El hecho de que son físicas y son materiales es que uno las puede grabar. Claro, tienes razón, Pola. Las ondas no son palpables, pero sí son físicas. La correcta es la C, para quien aún no se había percatado. 13. Narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretación de los hechos por parte del emisor, aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos. ¿A qué género periodístico corresponde la definición anterior? A ver, Valu, ¿cuál es su duda? Cuénteme. Sí, crónica.
Todas las demás son argumentativas, no. La B es informativa. ¿Por qué crónica? Miren, tanto la noticia como la crónica dan cuenta de un suceso noticioso. ¿Ya? La noticia y la crónica dan cuenta de un suceso noticioso, pero la noticia la aborda de forma expositiva respondiendo a las preguntas ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? En cambio, la crónica lo hace por medio de una narración. Es un texto predominantemente narrativo. La noche del 21 de julio, Belu Torres se encontraba en su casa planificando el hecho que posteriormente iba a determinar su vida. Es una noticia narrada. La reseña, ¿qué es? Es la información objetiva sobre una película, un libro, un disco. Diferente de la crítica. La crítica también aborda una película, un disco, etc., pero lo aborda desde juicios valorativos. Por lo tanto, la reseña es más expositiva y la crítica es más argumentativa. La columna es una sección de un periódico en el que una persona emite su opinión. La editorial, en cambio, es la sección donde el medio establece su opinión oficial en torno a algún suceso de actualidad. Habitualmente la firma el director, el directorio, o no lo firma nadie. Y aunque estáis tan angosta, flaca mía, tan estrecha y tan fría, tan mondada y enjuta y tan delgada, tan roída, exprimida y destilada, estrechamente os amaré con brío, que es amor de raíz el amor mío. Francisco de Quevedo a una mujer flaca. La figura predominante en el poema anterior es, efectivamente, ¿cierto? La hipérbole, es una exageración de la delgadez de la muchacha. Súper bien, es la que predomina. Diciendo, pero pucha, que era flaca. Si no pusieron anáfora en las alternativas, hay anáfora, muy bien, Striker, por el tan. Pero no la pusieron para no ser tan malditos. Y lo que predomina a lo largo de todos los versos es la exageración. ¿Qué es la anáfora? Pregunta Claudia Concha. Es la repetición de una palabra o una frase al principio de un verso. Varias veces. Como aquí. Tan, tan, tan. Aquí hay una anáfora. Tal como lo reconoció el amigo Striker. Columna es la sección de un diario donde una persona opina con respecto a un tema. ¿Cuál es la diferencia entre perífrasis y metáfora? La metáfora se basa en una comparación no nombrada, no hay cómo. En vez de decir tus ojos son como luceros, digo los luceros con los que tú me miras. La perífrasis, en cambio, es no nombrar el sustantivo que quieres nombrar. Ponte tú, en vez de decir primavera, decir la estación florida. O en vez de decir
está en el cementerio, es decir, está en el patio de los callados. Sí, eso es perífrasis. Señale cuál de las siguientes series está constituida exclusivamente por textos expositivos. A. Noticia editorial crónica. B. Currículum, noticia instructivo. C. Caracterización, ensayo, comentario. D. Descripción, catálogo, artículo de opinión. E. Resumen, informe, aviso publicitario. La respuesta correcta es la B. La A nos presenta la editorial. La editorial es argumentativa, la crónica es mixta. El currículum no opina, uno no dice en el currículum, soy el más bacán, el profe de castellano más bacán. No, digo, yo he trabajado en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar. La noticia, lo mismo. Y el instructivo, lo mismo. El instructivo es un texto donde te dicen cómo hacer algo, por ejemplo, un manual. Gracias, Otini, por esas cosas bonitas que le dices a este humilde servidor. Bonito esto de las clases online, ¿cierto? Muy hermoso esto de la transmisión de información por internet. ¿Sabes la cantidad de información que se mueve diariamente a través de los computadores? Si te apasionan este tipo de preguntas, postula a Ingeniería en Computación e Informática en la Universidad Mayor y ten todo para lograrlo. Infórmate en umayor.cl. Mi amiga Stephanie pregunta por qué no es la E y luego se queja de que no la pesco. No es la E porque está el aviso publicitario. El aviso publicitario no es positivo, es argumentativo. Te pretende convencer a que tú adquieras un producto. ¿Qué dice eutanasia? Ah, es como eutanasia. ¿Cuál pregunta? La correcta era la B. La diferencia entre publicidad y propaganda. A ver, los poemas épicos son del género narrativo, aunque sean poemas. Son narrativos porque narran una historia precisamente. El género lírico no tiene que ver con narrar historias, sino con expresar la interioridad del hablante del poema. La diferencia entre publicidad y propaganda. La publicidad y la propaganda, ¿qué tienen en común? Ambas buscan persuadir al receptor. ¿Qué las diferencia? La publicidad busca vender un producto, bien, servicio o mercancía. La propaganda pretende difundir una idea, una ideología, una conducta moral, una valoración. Hay un señor haciendo spam. Adiós.
Hay publicidades que intentan convencer y no persuadir. De haberlas la hay, pero casi siempre lo predominante es más bien persuasión emocional. Tipos de textos. Mini repaso. Diré rápidamente. Los textos expositivos transmiten información de la manera más objetiva y clara posible. Los textos argumentativos pretenden convencer y persuadir a un receptor de una determinada postura que llamamos tesis. Los textos narrativos dan cuenta de acontecimientos que le suceden a personajes en tiempos y espacios determinados. Los textos descriptivos responden a la pregunta sobre cómo es algo. Ahí está, un resumen rapidísimo. Ya, tomémonos estos minutos para preguntas, esta cuestión de las preguntas express. Hicimos las 15 preguntas de contenido. Tomémonos 10 minutos para preguntas express. Tipos de narrador. Ya. Los narradores los podemos clasificar de acuerdo a distintos aspectos. A ver cómo se ha puesto aquí. Pucha, a ver. Tengo que conectar el... Ya. Ahí sí, ya. Narradores. Los narradores los vamos a clasificar de acuerdo a distintas rasgos, categorías. Primero los vamos a caracterizar si están adentro de la historia o afuera de la historia. Si está adentro de la historia, le decimos narrador homodiegético. Si está fuera de la historia, le decimos heterodiegético. ¿Ya? Luego, de acuerdo a cuánto saben. A ver, ahora fue. Si lo saben todo, se llaman omniscientes. Omni es todo, ¿cierto? Omnipotente es que todo lo puede, omnipresente que está en todas partes. Omniscientes significa que todo lo sabe. Aquí vemos la partícula si, que en latín es saber. De aquí viene ciencia. Y también viene otra palabra que es, a ver, voy a sacarle la cuestioncilla de abajo. Necio. Necio es el que no sabe. Por lo tanto, el omnisciente es el que sabe todo. Conocimiento relativo, como dice el nombre, es que sabe solo algunas cosas. Ya, personaje y testigo. Todo narrador testigo es personaje. Dentro de los narradores homodiegéticos, cierto que son homodiegéticos, viene de diégesis, que es narración.
Homo es igual. Son iguales, pertenecen a la narración. Ahora, entre los homodiegéticos son todos narradores personajes, porque son personajes de la narración, son parte del mundo ficticio o no ficticio, pero del mundo creado por la narración. Ambos son personajes, el testigo y el protagonista. ¿Cuál es la diferencia? Si la narración está en torno, el conflicto central de la narración está en torno al narrador o no. Protagonista. Viene de agón, que es lucha. Pues alguien que está agónico está luchando por su vida. Como alguien ya lo puso en el chat, un protagonista es, por ejemplo, Papelucho. Si alguien leyó un cuento de Cortázar que se llama, una novela corta que se llama El perseguidor, vas a ver que el narrador de esa novela corta es un periodista que él cuenta cosas que le pasan, cuenta algo de sus romances y hartas cosas. Sin embargo, el conflicto central que ocurre es en torno a otro personaje, que es un saxofonista. No es él el central dentro de la historia. Esa es la diferencia. Bonsai de Alejandro Zambra, no me acuerdo si Bonsai está en tercera persona o no, porque Bonsai me lo confundo con la vida privada de los árboles. Uno es objetivo y el otro es protagonista. Bueno, después hablamos de eso. Stephanie, no hay que entender la diferencia entre relativo y testigo porque se adaptan a criterios distintos. Son distintos criterios de análisis. Dentro, fuera. Si están dentro tenemos si son protagonistas o no. Luego es de acuerdo a al grado de conocimiento. O lo sabe todo o sabe algunas cosas. La diferencia entre un retrato y descripción laudatoria. Sí. Thank you, muchacho. Ya. No hay nada que diferenciar entre relativo y testigo. Todo narrador testigo es de conocimiento relativo, pues, porque no es omnisciente, es un personaje. O sea, uno podría pensar un narrador homodiegético omnisciente, pero no le anda mucho. Narrador objetivo es que se limita a dar cuenta de los sucesos sin establecer ningún tipo de opinión ni valoración. La diferencia entre una columna de opinión y cartas de director. La columna de opinión es solicitada por el diario a un columnista que trabaja para ese diario. La carta al director es el espacio dentro del diario o del periódico en el que el público se hace presente. Son los lectores del diario los que manifiestan su opinión.
¿El narrador objetivo puede estar dentro de la historia? Más bien no, un narrador objetivo, o sea, se podrían pensar todas las combinaciones posibles, pero la tendencia es que un narrador objetivo sea heterodiegético. ¿El columnista puede opinar? Por supuesto, puede opinar, porque la columna es un género periodístico de opinión. Tenemos los géneros periodísticos informativos, noticia, reportaje, entrevista, reseña. Los géneros periodísticos de opinión, editorial, crítica, columna, carta al director. Y aquí al medio está la crónica. Hay crónicas que van más para acá y otras crónicas que van más para allá. Ahora, el reportaje preguntan. El reportaje es un género periodístico informativo, ¿cierto? Y lo que lo diferencia de la noticia es que es más extenso y precisa investigación. No es simplemente decir qué pasó, es ir a las causas profundas de algo, reconstruir una historia, etc. No sé cómo puedo responder a todas las preguntas que están haciendo. A ver, esperen. Acabo de bañar a la persona equivocada. Tengo que solucionar esto. He cometido una injusticia y entonces debo repararla. Pucha, no cacho cómo se...
¿Cómo se desvanea? Ya tendré que pedir disculpas nomás porque... A ver. Aquí está. Perfecto. Va a poder hacer justicia. Ah, pero ya no está dañado. Ah, qué bueno. Ya. Ya. Sigamos. Me voy a quedar 10 minutos más. A los que hacen spam y con mayúsculas no los voy a tomar en cuenta porque me parece un poco de falta de respeto pedir las cosas de esa forma. Ya miren, ¿qué pueden hacer? Las figuras retóricas literarias las vimos la clase anterior y hicimos una clase específica para eso. Busquen ahí. Lo mismo que con esto de conectores y plan de redacción, hicimos varias clases. Les sugiero, amigas y amigos, que busquen en las clases anteriores en puntajenacional.cl. La versatilidad es la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. También tenemos clases de comprensión lectora. Chicos, chicas, utilicen el sitio. Entren a puntajenacional.cl, entren a clases en vivo y ven clases anteriores. Figuras retóricas las reforzamos la clase pasada. La diferencia entre barroco y renacimiento. El Renacimiento es un periodo literario que surge a las finales del siglo XV, o sea, el 1400, teniendo un antecedente en el Trecento italiano, el Trecento y el Quattrocento. ¿Qué lo caracteriza? Lo caracteriza una vuelta a valorar los modelos de belleza griegos. Se corresponde también con la visión antropocéntrica que empieza a surgir en la modernidad, que es un arte que nuevamente vuelve a volcarse sobre lo que le pasa al ser humano, en vez de el arte religioso que había concentrado la mayor parte de la producción artística oficial en la Edad Media. El barroco ocurre posteriormente al Renacimiento, entre medio de un periodo que se llama manierismo. Está asignado por, primero, en lo formal, un copamiento del espacio, de palabras, de imágenes, lo que se llama el horror vacui, el horror al vacío. En las pinturas barrocas, en las obras, en las representaciones teatrales barrocas, vemos que hay un horror, aquí queda algún espacio vacío. Hay una tendencia a la ambigüedad. En lo estrictamente literario, vemos que el barroco se manifiesta en expresiones que son complicadas, llenas de adornos que tapan cosas. Los temas tienden a volverse también más pesimistas,
hablar de la transitoriedad de las cosas, del paso del tiempo, la inextricable muerte de todas las cosas que pasan. El romanticismo. El romanticismo es una corriente histórica en el arte y en la filosofía que sigue a la Ilustración. Partamos por eso, ¿cierto? La Ilustración es este momento del siglo XVIII, es decir, los 1700, donde empiezan a circular las ideas de la confianza en la razón, de derrocar a las monarquías, de instaurar la democracia, del liberalismo político, del racionalismo en filosofía. Hay una fe en que la razón humana puede tomarse la historia, puede vencer la superstición religiosa y construir un mundo mejor, más justo, etc. a partir de la racionalidad. Luego de la Revolución Francesa, este proyecto ilustrado se concibe como que conduce al terror, fracasa, etc. y hay un descreimiento de la razón. En ese sentido, el periodo que viene después, el romanticismo, empieza a exaltar, por un lado, la emocionalidad humana como tanto más importante que la razón. Se crea esta visión moderna del artista como el genio incomprendido, el genio solitario, aislado de la sociedad. Por otra parte, el romanticismo, frente al arte de la Ilustración, que es tremendamente normado, esta parte va aquí, esta parte va acá, le da mayor libertad creativa al artista de transgredir los modelos y las formas heredadas para crear lo nuevo, para favorecer la expresión. Importa más la expresividad personal que la perfección formal de las cosas, o hay una concepción distinta de la perfección formal, no un modelo, criterio único. Eso es más o menos el romanticismo. Ya. ¿Qué es la tesis? La tesis es la opinión que está defendiendo un texto argumentativo. ¿Cuál es la diferencia entre el estilo indirecto y el indirecto libre? Ya. Vemos que cuando en el texto narrativo hay siempre un narrador que nos cuenta una historia. En el transcurso de que cuenta la historia, los personajes hablan, intervienen. Hay tres formas de que intervengan: estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre. El estilo directo, los personajes hablan por sí mismos. En el estilo indirecto, el narrador habla por los personajes, y en el estilo indirecto libre, los personajes se meten en el discurso del narrador sin que haya aviso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el directo es como que yo diga: entonces Smachel-Wolf dijo, pero ven que con los Van distraen al profe. Entonces el narrador le pasa la voz al personaje. En el estilo indirecto, en cambio, el narrador habla por el personaje. Entonces el Smachel-Wolf dijo que vean que los Van distraían al profe. En el indirecto libre, el personaje se mete nomás. Exacto, claro. Así Pablo siguió dando su clase. Buena, profe, muy claro. Pablo leía los mensajes del chat y trataba de ver qué pregunta responder a continuación, ya que se sentía profundamente asediado y sin embargo quería aliviar las dudas y ansiedades. Para las focalizaciones y todo esto de texto narrativo los remito a la clase anterior. La focalización es algo largo y complejo de explicar y en una clase nos tomamos el tiempo para eso. Tómense el tiempo, ocupen la página.
Hace 2 clases vimos foro y mesa redonda, búsquenlo también. ¿Qué es lo diatópico? Lo diatópico es la variación por lugar. Es como el lenguaje varía, una misma lengua varía según cómo se habla. Entonces, primero hay una variación en el mismo Santiago. Se habla, en el mismo Chile, hay un castellano chileno del norte, otro del centro, otro del sur. Los chilotes tienen una forma particular de hablar el castellano chileno, los santiaguinos tenemos otras, los nortinos tienen otras. A mí me encanta eso, me gusta mucho cómo van variando las formas del habla. Lo diafásico tiene que ver con las situaciones, con los contextos, cómo se puede variar de un registro formal a otro que no es formal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo diafásico, que es la variación de acuerdo al contexto. Y la diastrática es la variación social, de acuerdo a los distintos estratos sociales, cómo utilizar la lengua. El diacrónico no es de la edad, es del tiempo. Es la variación, cómo se hablaba hace 100 años, cómo se habla ahora, etc. ¿Cuál es la diferencia entre el soliloquio y el monólogo? El monólogo es un personaje hablando solo, pero refiriéndose o compartiendo con el público. El soliloquio es el personaje consigo mismo. Es más interior, por lo tanto se hace preguntas, se las responde él mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Pareciera ser que soy alguien que enseña el lenguaje por internet. Está hablando consigo mismo. Ojalá haya podido ayudar lo suficiente a estos nobles muchachos. En cambio, el monólogo, uno habla, pero supone la existencia y la presencia del público. Sí, ya hicimos clases de vocabulario contextual. Usen el sitio, chiquillos. Ya. Extendí mucho esta clase de hoy, porque igual lo quería hacer. Chicos, chicas, amigos, amigas, es hora de terminar con esto. Para mí, bueno, nos vamos a ver el día de la PSU igual. Esta no es la última transmisión, pero sí es la última clase. Para mí, esta experiencia de hacer clases siempre ha sido algo muy gratificante. Llegar a ustedes, que podamos construir juntos este conocimiento colectivo por internet de manera gratuita, sin que haya una discriminación entre quién puede acceder a esto, a menos que poder acceder a un computador, que igual sí es un filtro, no todo el mundo puede acceder a computadores con internet. Pero al menos que entre las personas que puedan, todos los interesados en acceder, que puedan hacerlo, a mí me parece que es algo muy bueno. Me emocionan estas instancias. Quiero que mantengan la calma. Bueno, utilicen el sitio para seguir resolviendo dudas. Mantengan la calma, amigos, amigas. No hagan la prueba así, como si fuese competencia. Demórense lo que tengan que demorarse. Tampoco, una vez les dije esto, hay dos extremos. Uno es el atarantamiento y el otro es la sobreduda. Hay que evitar los dos. El atarantamiento es querer leer todo tan rápido que lees mal. Hay mucha pregunta con trampa en la PSU.
Fíjense bien en lo que le están pidiendo. No traten, no, por ser más rápidos, se pueden equivocar en no entender cuál es la instrucción que le están dando. Fíjense bien en la instrucción. Hay estudios que dicen que los chilenos somos muy malos para seguir instrucciones escritas en texto. Infieran, como dice Nicolo, si les piden que infieran. Si no, adáptense a lo textual nomás. Estoy leyendo todo lo que están escribiendo, no crean que no. Y me emociona mucho las cosas que dicen. Por favor, entonces sigan las instrucciones. Y ya, pues lo que le está hablando, estos dos extremos que hay que evitar. Uno, el atarantado, ¿cierto? Que no lee bien, entonces termina contestando mal porque no entendió bien la instrucción. El otro es dudar mucho, mucho. Y esa sobreduda te pone inseguro y finalmente te terminas equivocando. Manténganse en ese justo medio. Ocupen las guías de puntaje, hagan ensayos si quieren y el fin de semana traten de dormir bien. Para algunas personas funciona bien empezar al final, con los últimos textos, sí, porque requieren mayor concentración. Vean ustedes, hagan estos días ensayos y ocupen las dos formas. Hagan empezando por el final, empezando por el principio, y ahí definen cuál les acomoda más a ustedes, si no hay formas únicas de hacer las cosas. Ya chicos y chicas, me despido, les deseo la mejor de las suertes. Voy a estar pensando en ustedes ese día. Que les vaya muy bien a todos y todas. Gracias a ustedes por haber participado en estas clases y haber colaborado. Cuídense muchísimo, chicos y chicas. Adiós. Adiós. Suerte. Suerte.